Tema de hoy, arbitraje institucional, cortes y centros de arbitraje. Previo a iniciar, se lo voy a corroborar si me pueden indicar si se ve la diapositiva y si se escucha, ya que en la clase anterior tuve algunos problemas. En breve, vamos a hablar el tema de hoy, arbitraje institucional, cortes y centros de arbitraje. Previo a iniciar, se lo voy a corroborar si me pueden indicar si se ve la diapositiva y si se escucha, ya que en la clase anterior tuve algunos problemas en cuanto a la presentación. Entonces, si me pueden indicar, por favor, si se escucha y si se ve. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, comenzamos de lleno con la clase. Eh, Decía, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de arbitraje institucional, cortes y centros de arbitraje. Ya solo nos queda una clase más, que vamos a ver algunas otras alternativas de solución de conflictos la próxima semana, y las últimas 5 clases nos quedamos solo estudiando la ley en específico. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar con este tema, muchachos. Arbitraje institucional y cortes de arbitraje. En ese sentido, una de las formas idóneas para darle verdadero respaldo, agilidad y eficacia a la técnica arbitral, se llegó al consenso a nivel internacional que lo mejor es organizando centros de arbitraje con reglas administrativas internas propias y una infraestructura adecuada que permita atender con prontitud los trámites sin que haya demoras en la instalación y en el funcionamiento del tribunal arbitral, dotándolas para el efecto de los mecanismos adecuados para el cabal desempeño. Por eso es que cuando iniciábamos este curso yo les decía que estudiar la ley de arbitraje era importante, toda vez que era una nueva rama del derecho en la que podíamos incursionar o la que nos podíamos dedicar. Incluso en sus oficinas poder crear centros de mediación o centros de conciliación y arbitraje y poder tener precisamente un centro para la tramitación de juicios arbitrales. Esta es la idea a nivel internacional, que la creación de esos centros de arbitraje, que son muy importantes, ¿verdad? Y para nosotros los abogados, pues definitivamente es una nueva rama en la que pudiésemos incursionar y crear nuestro propio centro de arbitraje, desde ya ir educando a las personas, ¿verdad? De que hay otros mecanismos alternos, no solo los órganos jurisdiccionales convencionales que conocemos, sino podrían solucionarse algunos de esos problemas que implica el involucrar todo lo que es el esquema jurídico a través de la vía arbitral. Y por eso es que dice que a nivel internacional, pues una de las formas más idóneas para darle ese verdadero respaldo, agilidad y eficacia al arbitramiento es precisamente organizando centros de arbitraje, de verdad, con reglas administrativas internas propias y bien claras para los usuarios. Esta modalidad arbitral surgió a raíz, diríamos, analizándola y estudiándola, vemos que esta modalidad de arbitral surgió a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando en ese momento el desarrollo del comercio internacional impuso precisamente la necesidad de establecer mecanismos ágiles y confiables para solucionar los conflictos que con motivo del incremento en las relaciones mercantiles pudieran surgir, porque precisamente en ese ámbito es frecuente la desconfianza en las jurisdicciones nacionales de la contraparte o de terceros países, además de la dificultad de litigar en medios distintos de los del país nacional del comerciante, por desconocimiento también muchas veces de la ley extranjera. Entonces, los conflictos de legislaciones, las diferencias de idiomas, la dificultad en la práctica de algunas pruebas, los costos de los procesos, todo eso le creaba inseguridad a algunas de las partes en conflicto cuando debían de resolver su conflicto de interés en un país distinto, con normas distintas, etcétera, con órganos jurisdiccionales totalmente distintos a los de su país de origen. Entonces, una forma de generalizar precisamente un mecanismo de conocimiento general y universal es precisamente el arbitraje. Y
Fue a partir de esa fecha que empezaron a darle importancia a resolver los conflictos de intereses a través de esta vía arbitral, porque se convertía en una norma de carácter universal y estándar para todos. No iba a haber una diferencia tan grande como ir a ver la normativa de otro país, otros juzgados, otros tipos de criterios, etcétera. En ese sentido nos dice precisamente Julio Benetti Salgar, un estudioso del derecho arbitral, las convenciones internacionales que entonces se celebraron, dice, primero entre algunos países europeos y con el correr del tiempo entre la mayoría de los países del orbe, ¿verdad? Propugnando precisamente el arbitraje como una forma, dice Julio Benetti, como el arbitraje como una forma expedita, informal, menos costosa y por lo mismo más eficaz para resolver conflictos de interés. Todo ello permitió que se fueran creando organismos precisamente para administrar el arbitraje y divulgar la institución que con el paso del tiempo ha dado lugar a la formación de lo que hoy se conoce como arbitraje institucional o administrativo. Repito, todo lo anterior ha permitido que se fueran creando organismos para administrar el arbitraje y divulgar, hacer público, socializar la institución que con el paso del tiempo han dado lugar a la formación de lo que hoy se conoce como arbitraje institucional o arbitraje administrativo. Por supuesto, con diversas modalidades como el arbitraje comercial, el arbitraje gremial, el arbitraje profesional, el arbitraje oficial, como en algunos otros lugares lo han denominado. Es precisamente la Cámara de Comercio Internacional que tiene su sede en París, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, fue la que creó en 1923 una Corte de Arbitraje Internacional, Corte de Arbitraje Internacional que se ha constituido en el prototipo de las entidades con finalidades similares que posteriormente se han establecido tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, tales como la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, con sede en Washington, cuyo origen también se remonta a 1933, la Conferencia Internacional Americana, celebrada en Montevideo, las cámaras de comercio y los centros o colegios de arbitraje, todo lo que ha ido naciendo a raíz precisamente de esa primera Corte Arbitraje Internacional que pertenece a la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Ellos fueron los pioneros realmente y se ha tomado como el prototipo para la creación de distintas cortes a nivel mundial. La finalidad de estos organismos es precisamente la de divulgar el arbitraje por medio de conferencias, por medio de seminarios, publicaciones, etcétera, ¿verdad? Designar árbitros cuando las partes lo soliciten y ello sea posible de acuerdo con la legislación que sea aplicable y darles el soporte precisamente logístico al tribunal y a las partes, diríamos, para el normal y cómodo desarrollo del proceso arbitral. Esto lográndolo mediante el establecimiento de reglas de procedimientos para aplicarlas cuando sea procedente, proponer y servir como conciliador o amigable componedor, nombrar secretarios, peritos y otros auxiliares del tribunal arbitral, así como traductores y aún facilitar medios materiales para el efecto. Por ejemplo, locales, equipos, útiles o personal para el funcionamiento de un tribunal arbitral. Nos manifiesta Julio Benetti que no corresponde a la entidad. Escuchen bien esta es la regla general, pero en algunos casos hay algunas excepciones. Benetti decía lo siguiente, que no corresponde a las entidades que administran los arbitrajes, a las entidades que manejan el centro de arbitraje, intervenir directamente en los conflictos en calidad de árbitro, o en calidad de conciliador, o en calidad de amigable componedor, o en calidad de perito, sino que la función de estos centros de arbitraje, su función se limita a designar quienes en cada caso deberán desempeñar estos cargos conforme a las autorizaciones que se les hayan otorgado para el efecto, aunque también es posible que se desempeñe como tribunal arbitral, eso si su propio estatuto se lo permite y por supuesto si el acuerdo arbitral o las partes así lo deciden. El centro se limita
Este centro arbitral simplemente se limita a ¿qué? A administrar precisamente el sistema arbitral y a veces a vigilar la actuación del árbitro, del tribunal arbitral, a vigilar el desarrollo del proceso arbitral. Prácticamente lo que nos dice Benetti es que estos centros de administración de arbitraje lo que deben de hacer es velar por la buena administración de los juicios arbitrales. Para ello deberán contar con un staff de árbitros, un reglamento bien establecido para que las partes se les facilite resolver sus conflictos de interés por esta vía. Desde otra perspectiva, el arbitraje institucional, diciéndolo en otras palabras, desde otra perspectiva, el arbitraje institucional nació precisamente a raíz de las asociaciones marítimas de arbitraje, de la Asociación Marítima de Arbitraje de Londres, de la Sociedad Marítima de Arbitraje que está en Nueva York. Estas empiezan a institucionalizar el arbitraje con reglamentos propios, con listados de árbitros, etcétera, etcétera, etcétera. Los centros han expedido reglamentos internos que proporcionan una infraestructura adecuada y que permite atender con agilidad y eficacia los trámites relacionados precisamente con la instalación y funcionamiento de los tribunales de arbitraje. Perdón, es que me mandaron una pregunta, entonces ya la voy a contestar. ¿Quién me la mandó? Me la mandó Salo Gil. Solo dame un minutito y te se la respondo. Los centros han expedido reglamentos internos que proporcionan una infraestructura adecuada que permite atender con agilidad y eficacia los trámites relacionados con la instalación y funcionamiento de los tribunales de arbitraje, constituyendo un verdadero respaldo a la administración de justicia y ambientando tanto al sector público como el privado al desarrollo jurídico y práctico de estas novedosas figuras como lo es el juicio arbitral. Antes de entrar a las cortes, me pregunta Salo Gil, esto lo vamos a ver obviamente más a partir de que empecemos a ver ya nuestra propia ley, pero me pregunta Salo Gil, consulta, dice, ¿procede la casación del laudo arbitral y bajo qué presupuestos, si es que procede, que se pueda dar? En el juicio arbitral, Salo Gil, en el juicio arbitral no cabe el recurso de casación. En nuestro caso específicamente, en la ley de arbitraje, solo tenemos un recurso que ya vamos a ver, que es el recurso de revisión. Y ese recurso de revisión lo vamos a interponer en contra del laudo para que sea revisado. Y es aquí donde sí ya se judicializa el arbitraje, porque el recurso de revisión lo va a conocer una sala de apelaciones del domicilio del lugar donde se está llevando el arbitraje. Pero es el único recurso que existe, de ahí ya no hay más. En nuestro caso, en Guatemala, el único recurso es revisión ante una sala de la Corte de Apelaciones y no existe la casación para el arbitraje. Porque si no, entonces entraría, ¿sabe cuál es el problema de por qué anularon la casación? Si no, entraríamos en una situación como los órganos jurisdiccionales convencionales, que hay que seguir toda esa cantidad de medios de impugnación y nunca queda firme una sentencia, pasan años de años. Y la idea del arbitraje es que sea rápido. Ya cuando estemos de lleno en la ley vamos a ver eso un poquito más a profundidad. Pero para aclararle su duda, no existe la casación en el juicio arbitral, ni aquí, ni en casi, le podría decir en la totalidad del mundo, existe que se utilice la casación. Únicamente algún recurso que cada ley lo tiene distinto. En nuestro caso tenemos el recurso de revisión. Alguna otra ley en otro país lo que tienen es la apelación, pero es nada más. Si no, perdería su eficacia, su celeridad, su economía procesal, etcétera, ¿verdad? Entonces caeríamos casi que siempre a los trámites engorrosos de un procedimiento jurisdiccional convencional como los que ya tenemos, el Estado tiene. Bien, hablando entonces sobre las generalidades que hemos hablado en relación al arbitraje, vamos a entrar de lleno a conocer algunas instituciones que se dedican precisamente a esto. En ese sentido, vamos a hablar primero de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Miren, lo importante de esto es de conocimiento general para que vean de que en todo ámbito el arbitraje ha ido alcanzando terreno, ganando terreno. Ya varios países cuentan con sus centros de arbitraje. Guatemala no es la excepción y vamos a ver a continuación algunas de ellas, no todas, sino algunas que considero importantes que conozcamos solo para conocimiento general. La Corte
La primera que vamos a ver es la Corte Internacional de Arbitraje. La Corte Internacional de Arbitraje es el centro de arbitraje, dijimos, de la Cámara de Comercio Internacional, que es con su sede en París, creada en 1919, con el fin de promover el comercio internacional. Pionera en el campo del arbitraje institucional, la Corte aparece en 1923 y es precisamente desde entonces que se encuentra al servicio del mundo de los negocios, administrando los arbitrajes sometidos al reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje. Se ha extendido y reforzado la reputación de la Corte Internacional de Arbitraje en el mundo entero sobre la experiencia y autoridad que ya ha adquirido a estas alturas en la solución de se habla de más de 10,000 casos comerciales. Manifiesta precisamente, hay un tratadista, se llama, manifiesta el doctor Fernando Mantilla, que cada año reciben cerca de 350 demandas de arbitraje en la Corte Internacional de Arbitraje. Por decir un dato, solo en 1993, recuerda él, dice que había 747 procesos en curso por un valor total de 15,000 millones de dólares. Eso es como una referencia hace años. Imagínense ahora los casos, la cantidad de casos que han de estar sometidos a su competencia y la cantidad de millones que están en proceso, ¿verdad?, de litigio a través de la vía arbitral. Desde sus orígenes, el objetivo de la Corte ha sido constituirse en un instrumento neutral, en un instrumento confiable, en un instrumento rápido para la solución de controversias originadas en el comercio internacional. Producto del nuevo orden económico precisamente mundial y de la era de lo que hoy como hablamos mucho, ¿verdad? De la globalización económica de las empresas que se ven envueltas en transacciones internacionales y que se encuentran involucradas en costumbres, culturas diferentes, otros idiomas, sistemas culturales jurídicos y prácticas comerciales diferentes. De ahí surge la necesidad precisamente de armonizar procedimientos y leyes. Y es por eso es que la ley de arbitraje viene a hacer eso, armonizar y procedimientos de una normativa que se utiliza a nivel internacional de una misma manera, tal vez con algunos pequeñitos cambios, pero casi que es igual en todas partes del mundo. Así como crear instituciones que respondan a las expectativas precisamente de las transacciones internacionales que posean autoridad, seriedad y respeto. Todos estos requisitos precisamente los reúne la Corte Internacional de Arbitraje. Nos manifiesta este autor Mantilla que en cuanto al tipo de litigio, dice, más o menos, estaba analizando solo para que veamos lo que la Corte Internacional de Arbitraje resuelve a través precisamente de la vía arbitral. Solo denme un segundo. Sí, es que miren, perdón, para alguien que preguntó por la diapositiva, generalmente solo pongo una diapositiva y yo doy la información general. Obviamente, después yo les mando las clases, ¿verdad? Para que tengan todo el contenido que estamos hablando en la misma. Así que no se me aflijan que toda la información que estoy hablando la van a tener ustedes en sus manos. Decía de que en esta Corte Internacional de Arbitraje, previo a hacer esto, estaba haciendo un pequeño estudio yo para ver cuál era el ámbito de aplicación o hacia qué tendencia iba más el juicio arbitral en esta Corte Internacional de Arbitraje. Y lo que encontré es lo siguiente, que en cuanto al tipo de litigios que se llevan a cabo en la Corte Internacional de Arbitraje, el 27.5% están relacionados con el comercio exterior, el 15.4% de litigios con transferencia de tecnología y propiedad intelectual. El 10.8% son litigios relacionados a la construcción. El 20.9% con agencias comerciales y distribución. El 17.4% en consorcios y cooperación industrial. El 33% en áreas financieras y bancarias y otras relacionadas con el petróleo, audiovisual, seguros, fusiones de sociedades, transporte aéreo y marítimo. Solo vean toda la cantidad de arbitrajes que se llevan en esta Corte Internacional de Arbitraje. O en otras palabras, vean el campo que podíamos incursionar
y tratar de establecer un establecimiento dedicado precisamente a administrar juicios arbitrales. Todo esto que acabo de mencionar, esas distintas áreas pueden ser objeto de juicios arbitrales cuando hay controversias, porque ahí hay libre disposición en cada una de ellas, ¿verdad? No hay derechos de terceros que se puedan afectar. La Corte tiene un brazo administrativo que se llama Secretaría de la Corte, presidido precisamente por un secretario general y también está acompañado por un consejero. Enseguida existen 5 equipos que se encargan del manejo directo de los asuntos arbitrales, presididos por un consejero, cada uno de los cuales tiene un asistente. Los consejeros son todos abogados y son de países, por ejemplo, en la Corte Internacional de Arbitraje, estos consejeros son de países de España, Suiza, Alemania, Colombia, etcétera, ¿verdad? De esta manera, entonces, el secretariado puede recibir arbitrajes en español, puede recibir arbitrajes en árabe, en inglés, en alemán, en italiano. Además de esto, la Cámara de Comercio Internacional, como órgano federado, cuenta con comités nacionales, en general constituidos en las cámaras de comercio locales, que son representantes precisamente de la Corte, de la Cámara de Comercio Internacional en los diferentes países donde tienen afiliados. Obviamente tienen su propio procedimiento arbitral ya bien establecido, pues eso, si ustedes quieren aprender un poco sobre el procedimiento de la Corte Internacional de Arbitraje, pues hay que meterse precisamente a esta corte y ahí está todo el mecanismo, reglamentos y procedimientos del juicio, de cómo ellos ventilan sus juicios arbitrales. Esta es una de las primeras cortes internacionales importantes que decíamos ha servido de prototipo para la creación de otras. Así tenemos también otra corte que se conoce como la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. La Cámara de Comercio e Industria de Madrid dispuso en 1989 como servicio de la misma a la comunidad empresarial la creación de la Corte de Arbitraje de Madrid, que pertenece a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, en su sesión del 27 de febrero de 1989, aprobó precisamente la constitución en su seno de esta Corte de Arbitraje de Madrid. En España es una de las novedades más relevantes de la Ley de Arbitraje de 1988 y que fue la consagración del arbitraje institucional o también lo denominan arbitraje corporativo. En su artículo 9 establece la posibilidad de que las partes difieran a un tercero, persona física o jurídica, la designación de los árbitros. Y en el artículo 10 también permite encomendar la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a corporaciones y a los colegios profesionales o a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, siempre que sus normas reguladoras o estatutos reconozcan las mismas funciones arbitrales. Entre algunas funciones que tiene esta Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria es la administración de los arbitrajes, la designación de conformidad con sus estatutos y el reglamento en cuanto a los árbitros, ¿verdad?, que hayan de intervenir, la elaboración de una lista de árbitros en las que deberán hallarse inscritos los árbitros que actúen en el marco de la Corte, el estudio de los derechos arbitrales comerciales internos como internacionales, otras funciones, la relación con otros organismos de carácter nacional e internacional especializados en materia de arbitraje, actuar como una sección nacional española en la Comisión Interamericana de Arbitraje, en general cualquier otra actividad relacionada al arbitraje comercial, tanto interno como internacional. La Corte posee 2 normas reguladoras, el Estatuto de Funcionamiento y su respectivo reglamento. La Corte de Madrid es una institución administradora de los arbitrajes, tal y como lo establecen sus estatutos, entre otras, ¿verdad?, grandes funciones que tiene esta Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Es otro centro que es muy utilizado internacionalmente para resolver conflictos de carácter internacional. Existe también otra corte que se conoce como el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y es precisamente este Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hay una ley que la promueve, se le conoce como la Ley 23 de 1991. Esta Ley 23 de 1991 en su capítulo 8 se ocupa precisamente de arbitramientos, del reglamento del arbitraje, compuesta por en los artículos del 91 al 95, ahí está regulado lo que es el arbitramiento institucional.
Esta ley 23, específicamente en el artículo 91, permite que las asociaciones, que las fundaciones, que las corporaciones y cámaras de comercio organicen sus propios centros de arbitraje con la previa autorización del Ministerio de Justicia, al cual quedan sometidos para su posterior vigilancia. Dan facultad para que puedan crear precisamente esos centros. Entonces, este centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en 1983 se funda este centro de arbitraje y conciliación como una parte de la estructura misma de la Cámara de Comercio de Bogotá. La legislación colombiana asigna a las cámaras de comercio una doble función en relación al arbitraje mercantil, lo que convierte a estas entidades en las más idóneas precisamente para institucionalizar y promocionar el arbitraje mercantil. Estas funciones a las que me refiero son dos. ¿Cuáles son las funciones que le delegan? Servir de tribunales de arbitraje para resolver las diferencias que les difieren los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integra por todos los miembros de la junta respectiva de la Cámara de Comercio. Y por otro lado, designar árbitros o amigables componedores cuando los particulares así lo soliciten, porque sigue prevaleciendo la autonomía de la voluntad, sigue prevaleciendo el acuerdo arbitral de las partes, que son las partes las que deciden cómo quieren que sean sus respectivos arbitrajes. A raíz precisamente de las disposiciones arriba de estas dos funciones, se ha concretado la creación del Centro de Arbitraje y Conciliación, encontrando precisamente en este centro la fórmula precisa para dar solución por la vía arbitral a los conflictos de intereses contractuales. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, esta ofrece, entre otras cosas, diríamos, una sede física especial dotada de oficinas administrativas, de salas para las audiencias con los equipos técnicos necesarios para la grabación de las audiencias y la reproducción simultánea de las mismas, recobrando precisamente en este tipo de juicios la oralidad del procedimiento. Con ello, se garantiza precisamente de un sitio decoroso para el cumplimiento de esta importante función de administrar justicia. Por eso la importancia de estos centros de arbitraje, que no son cualquier centro, sino van a ser centros bien equipados, porque definitivamente por los números que ya les di anteriormente en la otra cámara, si se dan cuenta son miles y miles de millones de dólares que pueden irse resolviendo por la vía de arbitramiento en estos centros de administración de arbitraje. Para garantizar precisamente la idoneidad y la seriedad de los profesionales que van a servir de árbitros, esta Cámara de Comercio en Bogotá tiene una característica especial, porque esta Cámara de Comercio, este Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Arbitraje ahí en Bogotá, ellos encontraron como un mecanismo importante para, para garantizar la idoneidad y la seriedad de los profesionales que les ayudan como árbitros, aperturaron o abrieron libros de árbitros, y son libros de árbitros que son de conocimiento público, en el cual se encuentran suscritos los profesionales del derecho y por supuesto los más prestigiosos de Colombia, ¿verdad? Entonces hay un libro ahí público donde están escritos todos los nombres de los árbitros que participan dentro de esos procesos. También se cuenta también con el libro para inscripción de peritos. Aparte del libro de árbitros, ellos también abrieron un libro público que le denominan libro para inscripción de peritos, con lo cual la justicia arbitral puede contar con expertos profesionales en la más diversidad de ramas que ustedes puedan imaginarse. El centro entonces también ha formado, ese centro tiene otra característica, que ha formado una biblioteca especializada de arbitraje. Ahí se encuentra cualquier cantidad de información relacionada con el arbitraje. Entonces es un centro muy importante que aporta mucho para el arbitraje internacional y que es bueno conocer, porque a veces se convierten para nosotros también como fuentes de estudio, como fuentes donde encontrar jurisprudencia en situaciones que posiblemente no se han ventilado en nuestro país, y ahí posiblemente pudiesen haberse ya alguna jurisprudencia que nos pudiese servir de carácter internacional. Centros de arbitraje y conciliación en Guatemala. En ese sentido, Guatemala pues no se ha quedado atrás. Ya con la creación de la ley definitivamente también era necesario crear algún centro de administración de arbitraje en Guatemala. Si ustedes han visto las anteriores, todas pertenecen a la Cámara de Comercio de Colombia, la Cámara de Comercio de Madrid, la Cámara de Comercio de Francia, etcétera, ¿verdad? En nuestro caso, dice, en Guatemala existen varios centros de arbitraje y conciliación
tales como el Centro de Arbitraje de Mediación de la Corte Suprema de Justicia. Ese Centro de Arbitraje de Mediación de la Corte Suprema de Justicia realmente solo se dedica a la mediación. No, ahí no se llevan juicios arbitrales, es básicamente mediación y son las partes las que tratan de buscar una solución al conflicto. Si llegan a una solución, se levanta un acta y esta puede ser homologada después por un juez convencional, pero no se lleva arbitraje. Tiene ese nombre, pero no se aplica de esa manera. Así también existe el Centro Privado de Dictamen, Conciliación y Arbitraje. Existe también aquí en Guatemala el Centro de Arbitraje y Conciliación de Loyola. Y los dos más conocidos en Guatemala, el Centro de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Industria y de la Cámara de Comercio. Ellos tienen sus propios centros de administración de arbitrajes y son estos los que cuentan, con los que contamos ahorita en Guatemala y que no son los únicos. Podríamos crear más, por eso les decía, es una nueva fuente de trabajo. Si a alguien le interesa, se especializa y puede crear su propio centro de arbitraje en Guatemala. Otras instituciones relacionadas con el arbitraje es la que se conoce como la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC. Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC. El 25 de abril de 1934 se creó la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, más conocida como CIAC. La constitución de la comisión declara que su objeto consistirá en establecer y mantener un sistema interamericano, solo para América, de conciliación y arbitraje para la resolución de diferencias comerciales, conforme a las normas de las resoluciones de la Séptima Conferencia Internacional de Estados Americanos. En ese sentido, la comisión fue creada en cumplimiento precisamente de una resolución de la Séptima Conferencia Internacional de América, celebrada en Montevideo en 1933. Tiene antecedentes más remotos en las discusiones y acuerdos de varios congresos anteriores. El primero que se llevó a cabo fue en 1915 precisamente, y ese se trató el tema de financiamiento del Congreso Financiero Panamericano, que se reunieron en Washington, apoyó el proyecto de establecer precisamente esta Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC. Este proyecto de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC, fue proyecto que fue recomendado en conferencias posteriores, y fue precisamente en la cuarta conferencia panamericana celebrada en Washington en 1931 cuando surge y nace la vida jurídica, ¿no? Entonces, esta es una comisión también que está al servicio de cualquier país panamericano que quiera someter cualquier conflicto de interés cuando son en esta materia comercial, ya sea desde el punto de vista de Estado, desde el punto de vista particular o de sociedad, de personas colectivas, personas jurídicas, ¿verdad? Que quieran someter sus arbitrajes. Para eso está precisamente esa comisión, para ayudar a resolver los distintos conflictos de interés. Incluso se dice que esta comisión tiene la facultad de establecer secciones nacionales en cada estado americano y a aprobar sus reglas. Asimismo, mantener listas de árbitros, convocar a conferencias y va a actuar siempre como un cuerpo administrativo para la conciliación de disputas comerciales. Y existe una última más que vamos a ver esta mañana, que es la Asociación Americana de Arbitraje. La Asociación Americana de Arbitraje, que estas últimas dos tienen más que ver con nosotros, ¿verdad? Aunque la de Colombia también, pero estas asociaciones son más de carácter internacional, creadas por los estados. Y esta asociación, se dice que en 1926 se fundó la Asociación Americana de Arbitraje, fue autorizada por orden de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, y los miembros del comité fundador se convirtieron en su primera junta directiva, teniendo a Buchar como el primer presidente de esta Asociación Americana de Arbitraje. Se constituyó con muchos socios, un tribunal de arbitraje comercial, un cuerpo de árbitros y un programa progresivo de educación, pero educación arbitral. El liderazgo que ejerció resulta quizás uno de los promotores, se dice, más significativos del avance del arbitraje en Norteamérica. La nueva asociación inmediatamente alcanzó aclamación nacional, se expandió a todas las ramas de la industria y el comercio de Estados Unidos y sobresalió su junta directiva de 520 miembros. Estos hombres que pertenecían a esta junta directiva, estos hombres fueron elegidos de entre todas las ramas industriales en el país. Todos estos miembros de esta junta directiva fueron elegidos entre todas las ramas industriales del país de Estados Unidos. Los abogados, por medio de la organización de comités de arbitraje en la Asociación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York precisamente, y la Asociación de Abogados del Condado de Nueva York,
ejercieron muchas influencias en el mejoramiento de la ley de arbitraje de esa ciudad. Entonces, organizada la asociación a nivel nacional, se emitieron listas de requisitos específicos para optar al cargo de árbitros. Anteriormente las calificaciones eran vagas y antes de esta asociación, con esta asociación pues ya se organizaron de una mejor manera y los listados precisamente estaban conformados por abogados muy prestigiosos, ¿verdad? La asociación permitió uniformar los requisitos, no solo el nombramiento de árbitros se hacía sobre bases ya bien establecidas. En cuanto a la estructura de la Asociación Americana de Arbitraje, puede decirse que está gobernada por el Consejo Directivo, integrada por miembros que representan intereses comerciales, profesionales y laborales en todos los Estados Unidos. Esta es una asociación también que es pionera y que vino también a reforzar la necesidad de fortalecer el arbitraje internacional ya de un punto de vista más universal y más general, ¿verdad? Ya no solo para los miembros, ya no solo para estas, para estas cámaras que organizaban sus centros de administración de arbitraje, sino que todos estos lo que ayudaron fue a que se creara una ley modelo de la cual todos los países tengan una ley de arbitraje que sean casi similares en su totalidad, con algunos cambios dependiendo por el país, que cada uno tiene sus propias características, pero son mínimas. De ahí la parte general de los procedimientos arbitrales casi que son uniformes en todos los países. Bien, con esto damos por terminada la clase el día de hoy. En un ratito les mando al chat la imagen de las preguntas de esta clase para que la tengan ahí también. Ya deberían de haberlas subido, pero si no la han subido, yo se las envío en un par de minutitos. Ahorita se las hago llegar. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá. Les deseo un buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen sábado y un buen domingo. Bendiciones para todos.